El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Los herederos. Qué hermoso tema. Los herederos. Estamos en la carta a los Romanos. Hoy nos corresponde estudiar Romanos capítulo 8, versículo número 17. Abre tu Biblia, Romanos 8, 17, y si no la tienes, lee conmigo en la pantalla. Y dice así la palabra de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hemos venido estudiando que la vida de un cristiano, ¿qué es un cristiano? Esa es ya aquella persona que recibió a Jesucristo en su corazón, que permitió que Jesucristo entrara a su vida y lo reconciliara con el Padre. En esta semana yo le decía a alguien, mira, la vida cristiana no se trata de que tú seas una persona religiosa o no. La vida cristiana no se trata de que tú te suscribas o empieces a pertenecer a una iglesia. No, la vida cristiana es aquel alejamiento que tuvimos para con Dios porque el pecado entró a la raza humana, sea roto y tú recibas a Jesucristo y te acerques a Dios Padre. Por eso la vida de un cristiano va de aumento en aumento como la luz de la aurora, hasta que llegue el cristiano a plena luz. Hay una garantía, hay un privilegio para los hijos de Dios. Sí, no todo mundo es hijo de Dios. Recuerda que la Biblia es enfática en decir que los hijos de Dios son aquellos que han recibido a Jesucristo en su corazón, que se han unido a Cristo y que ha permitido que el Espíritu Santo entre a gobernar su vida. Por eso Romanos 8:17 dice muy claro, y si hijos, o sea, está diciendo, y si hijos, o sea, ya Dios te adoptó, y si eres el hijo de Dios, tú eres heredero, dice la Biblia, o sea, viene una bendición. Y si hijo, también heredero. Heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este maravilloso pasaje te está hablando del derecho que tú, sí, tú que me ves, que tú tienes de heredar. Si eres hijo de Dios, también eres su heredero. En otras palabras, hay garantía para todo aquel que fue adoptado por Dios, que es hijo de Dios y que va a heredar, va a tener una herencia de su Padre. Porque la Biblia es clara en decir herederos de Dios. Porque la Biblia también es muy clara en decir que los que heredan de Dios son sus hijos. Y la Biblia en ningún momento está diciendo que tú vas a heredar algo de Cristo. No. La Biblia dice que la persona de Jesucristo es tu coheredero. O sea que el Señor Jesucristo, siendo Dios, es nuestro hermano. Y Él va a participar de la herencia, o en otras palabras, nosotros vamos a participar de la herencia que Dios Padre preparó para su Hijo unigénito
la persona de Jesús de Nazaret. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 11. Tanto los que son purificados como Jesús quien los purifica, tienen el mismo Padre. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Mire que Jesucristo te llama a ti hermano. Porque es que Hebreos dice, tanto los que son purificados, ¿tú quieres ser hijo de Dios? Necesitas ser purificado. Con tu pecado tú no puedes ir al cielo. Con tu pecado tú no te puedes decir que eres un hijo de Dios. El pecado es el único limitante que se pone entre Dios y la persona pecadora. Dios acepta al pecador, mas no su pecado. Dios ama al pecador, por eso envió a Jesucristo, pero destruyó el poder del pecado en la cruz del Calvario. Y todos, tanto los que son purificados como quien purifica, porque recuerda que Jesucristo es el Cordero de Dios, Jesucristo es la ofrenda, Jesucristo es el sacrificio, Jesucristo es el sacerdote. Así que tú no tienes por qué acudir a un lugar o a otro, sino ven a Cristo. En Él encontrarás descanso para tu alma. La gracia del Evangelio, el poder del Evangelio, y digo la gracia porque el Evangelio es gracia, es que tú recibas a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y todos tenemos un mismo Padre. Por eso, los hijos de Dios no son todos. Los que heredan son los hijos. Y no podemos negar que la persona de Jesús de Nazaret se hizo uno de nosotros. Se hizo uno de nosotros en cuanto a la carne. Era necesario que Jesucristo viniera y se hiciera uno de nosotros y fuera 100% Dios, 100% humano. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 2, versículo 12. Hebreos 2:12. Pues le dijo a Dios, anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Sigamos leyendo, versículo número 13, ahí del mismo Hebreos. También dijo, pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos que Dios me dio. Por eso negar la Trinidad es un gran error teológico y doctrinal. No podemos negar. ¿Por qué? Porque la Biblia es enfática en decir que los que heredan son los hijos. Y Jesucristo es el Hijo de Dios, el unigénito de Dios el Padre. Y Él está diciendo muy claramente en Hebreos, yo y los hijos que Dios me dio. Leamos el versículo número 14 de Hebreos. Hebreos 2:14. Dice la Biblia, la palabra de Dios, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podría quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Mire que Jesucristo, la persona de Jesús de Nazaret, alguien me decía, diga nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero es que Él es una persona. No podemos negar la personalidad que hay en el unigénito Hijo de Dios, el Padre. No podemos avergonzarnos, porque Él tampoco se avergüenza de llamarnos a nosotros sus hermanos. Por lo tanto, Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y ahora es
nuestro Padre. Gózate en esa gran verdad. Dios Padre es nuestro Padre. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Medita en la palabra, en cada versículo. El objetivo es que no me sigas a mí, sino que estudien la palabra, que cuando hagas tu devocional, tú puedas meditar en estos pasajes y decirle, Señor, pero tú me has hecho tu hijo. Tú eres mi Padre. ¿Qué hay en mí que me impida acercarme al trono de la gracia? Hazme entender qué me aleja de ti y qué no me deja recibir las bendiciones que tú tienes para mí. Mucha gente nos llama y nos escribe y dicen, pido oración. Estaremos orando. Pero déjame decirte que la oración que nosotros hacemos no va a hacer que tu hijo que está en pecado, alejado de Dios, reciba vida eterna. La gracia y el chiste no es recibir las cosas ahora en la tierra, sino proyectarnos para disfrutar en la tierra, pero nuestra morada está en el cielo. Efesios 1:3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Está diciendo el escritor, alabado sea Dios, el Padre de Jesucristo. Sí, no lo podemos negar. No podemos decir que Jesucristo y el Padre son uno solo. No, porque la Biblia está diciendo que el Padre de nuestro Señor Jesucristo es Dios, el eterno. Aquella persona que por amor a ti y a mí envió a su Hijo a morir en la cruz. ¿Y lo hizo para qué? Para que tú y yo podamos disfrutar de las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Nuestro paso por la tierra no puede marcar nuestra vida eterna de felicidad en el cielo. No. Las comodidades, la economía, la salud no pueden marcar nuestra vida de comunión con Dios. Mucha gente dice, no, es que yo tengo un hogar bonito, un hogar feliz. Eso es una obra por lo cual ya estoy listo al cielo. No, eso no te garantiza nada. La Biblia te está diciendo que lo único que te garantiza a ti es estar unido a Cristo. Si tú permaneces unido en Él, dice la Biblia que nada ni nadie te podrá sacar del Señor. Por ello, al decir que somos hijos de Dios, estamos también diciendo que la persona de Jesús de Nazaret es mi hermano. En otras palabras, esa gran mentira que el diablo ha querido venderle a toda la gente. No, todos son hijos de Dios. Dios tiene a todos por hijo. Es una gran mentira. Es la mentira más descarada del padre de la mentira, en el cual no hay verdad y quiere llevar cautivo a mucha gente creyendo porque hace buenas obras, creyendo porque va a una iglesia todos los días, creyendo porque ayuna, creyendo porque tiene un hogar feliz, creyendo porque tiene mucha gente que le sigue. Hijo de Dios, no te engañes. Ten cuidado. Dios ha decidido que sus hijos son aquellos que están unidos a Cristo. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 5. Hoy he traído a bastante versículos, porque quiero que tú medites, que cuando estés en tu lugar secreto, tú tomes cada versículo y empieces a orarle al Señor. Mira lo que dice Efesios 1:5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Por eso nadie puede acercarse al Padre sino solamente por medio de Cristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto
hacerlo. Cuando tú ores, dile: Señor, gracias. Gracias porque desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que yo naciera, a ti te plació adoptarme como un miembro de tu familia. Y me acercaste. Es que con un cristiano lo que hace cuando recibe a Cristo en su corazón es permitirle a Dios Padre que se acerque a su vida. O en otras palabras, tú te acercas a Dios Padre. Por eso la Biblia dice que el velo se rompió, se rasgó. Porque ya no hay ningún impedimento que te deje acercar a Dios. ¿Sabe qué es el impedimento que no te deja acercar a Dios? El pecado. Hay un dicho que dice: el que tiene rabo de paja, que no se acerque. Sí, usted lo dijo. A la candela. Cuando tú vas a acercarte a Dios y hay algo de pecado en ti, el pecado que hay en ti, al estar descubierto a la gloria de Dios, no lo puedes soportar. Ni el pecado ni la gloria de Dios. Por eso dile: Señor, ¿qué hay en mí? Tú me adoptaste como tu hijo, pero no he dejado en mi vida las obras de la carne. No he visto el fruto del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Hazme entender. Yo quiero entender. Yo quiero comprender esa gran bendición que hay en que tú me hayas adoptado, Señor. Que yo sea tu hijo, tú mi padre. Por eso a Dios le plació, punto. ¿Cómo lo hizo? La Biblia dice: eso era lo que Él quería hacer. Como dicen vulgarmente, el que tiene plata, usted lo dijo, no yo. Así que el que nosotros seamos adoptados nos permite disfrutar de todas las riquezas en gloria, ya que nosotros, en tu vida y en la mía, corre el ADN espiritual. Sí, es que el proceso no es solo de adoptar, no. No es de tomar a alguien que no pertenece a mi núcleo familiar, lo quiero adoptar, entonces venga, hagamos el papeleo. No, lo que Dios está haciendo es algo que el agricultor me va a entender. Cuando tú tomas una planta de X fruto, de X variedad, y tomas otro tallo de otra variedad, ejemplo, tomas un tallo de aguacate común y tomas un tallo de aguacate del pequeño, ¿cómo es que se llama? De Jazz o Hans, perdóneme por favor. Y tomas tú esos dos tallos y los unes. Se forma un solo fruto, un solo resultado. Y eso es lo que Dios Padre quiere hacer contigo. Por eso no ames el pecado. No disfrutes tú un segundo, porque un segundo te va a cortar de la vida eterna. Te va a sacar de las bendiciones que Dios tiene para ti. Por eso, de una variedad y de otra variedad se hace un inserto y sale un solo producto. No salen dos, uno solo. Y eso es lo que Dios quiere que hoy entiendas. Andabas en el mundo, alejado de Dios, por medio de Cristo, te has unido a Él y ahora eres hijo de Dios por adopción. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Vamos a leer hoy el 9 y el 10 de Primera de Corintios. Como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Versículo 10. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu. Porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Versículo 11. Nadie puede saber
lo que piensa otra persona. Solo el espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Versículo 12. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Versículo 13. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Los que no tienen el Espíritu de Dios, versículo número 14, los que no tienen el Espíritu de Dios, vuelvo y repito, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Termino con el versículo 15, ahí de Primera de Corintios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Te quiero explicar. Hemos venido estudiando en Romanos, en la carta, de que toda la raza humana está en pecado. En tu vida, en mi vida, hay una naturaleza de pecado que nos quiere someter al pecado. Pero la única manera de podernos nosotros librar de esa naturaleza es adquiriendo, recibiendo la justicia de Dios. La justicia de Dios es una persona, Jesucristo. Cuando tú aceptas y recibes a Jesucristo, estás recibiendo la justicia de Dios. Así de sencillo. No por obras. Alguien puede subir Monserrate de rodillas. No, eso no le sirve. Alguien puede abstenerse de no tocar mujer. De eso no te sirve. Alguien puede soportarse toda una vida aguantando a su mujer. Eso no te sirve. Tú tienes que saber vivir la vida. Tienes que saber disfrutar de la compañía de tu esposa en amor, en respeto. Tú puedes darle todo lo que tengas a los pobres. De nada te sirve. Y todo eso lo vimos en Romanos, en los primeros capítulos. Luego viene el ejemplo de Abraham, que Dios le dice, deja tu tierra, tu parentela, y vete a buscarme a mí. Y cuando vemos nosotros que Abraham obedece y le cree a Dios, y no hace obras, sino empieza a caminar en el Señor, creyéndole, cometiendo errores, pero de los errores se levanta uno, porque es que nadie lo puede juzgar a uno por un error que se cometa. Dios es el que te condena, o Dios es el que te perdona. La Biblia dice en Primera de Juan, amados míos, no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto no es la retajila para que tú peques y rezas o oras y empatas. No, porque las consecuencias son funestas. Funestas. No me preguntes, tú lo sabes, pero tienes perdón en el Señor. Luego vienes y el Espíritu Santo entra a tu vida. Comienza a ser morada en ti. Y comienza el Espíritu Santo a hacerte entender la palabra. Por eso muy claro dice, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. ¿Hay algo de la Biblia que tú no entiendas? Mira a ver dónde está la falla. Porque los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan, todo lo entienden. Porque el Espíritu de Dios aún discierne lo profundo de Dios. Así que, por todo lo anterior,
al creer y aceptar a la persona de Jesús de Nazaret, es que Dios te saca del mundo y te entra o te introduce o tú tienes pertenencia a la familia de Dios porque tienes un parentesco espiritual con Dios. Porque así es la manera por la cual tú recibes el Espíritu de Dios. Por lo cual tú ya no eres un ser creado, sino ahora eres hijo de Dios. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.